El monitor parpadeó justo cuando levanté la vista, y en ese instante supe que algo había salido mal antes incluso de que pudiera identificar qué. No fue una alarma. No hubo luces rojas ni protocolos automáticos. El sistema siguió funcionando con normalidad, como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Esa fue la primera señal real de peligro. Las máquinas siempre reaccionan cuando algo no encaja. Esta vez parecían conformes. Yo estaba en medio del informe cuando ocurrió. Había escrito la mitad de una frase diseñada para tranquilizar a personas que jamás conocería. Una de esas frases que convierten lo incomprensible en estadística manejable. Algo sobre trayectorias estables y probabilidades insignificantes. Algo que ya no creía, aunque nunca dejé de escribirlo. El objeto llevaba horas ahí arriba. No apareció de repente. No entró en el sistema como una amenaza. Simplemente estuvo, como si siempre hubiera estado y recién ahora decidiéramos mirarlo con suficiente atención. Recuerdo haber sentido una presión leve detrás de los ojos cuando amplié la imagen. No dolor. Algo más íntimo. Como la sensación de reconocer un rostro familiar en una multitud, sin saber de dónde. El técnico del turno nocturno, al otro lado del cristal reforzado, dejó de teclear. No de forma brusca. Sus manos simplemente se detuvieron sobre el teclado, suspendidas, como si hubiera olvidado la siguiente letra. Vi cómo inclinaba ligeramente la cabeza, escuchando algo que yo no podía oír. Pensé que estaba cansado. Todos lo estábamos, hasta que llevó la mano al cuello. No fue un gesto de pánico. No buscó ayuda. No golpeó el cristal. Sus dedos se acomodaron con precisión quirúrgica, como si alguien le hubiera indicado exactamente dónde presionar. Observé cómo sus hombros se tensaban apenas y cómo su respiración cambiaba de ritmo sin acelerarse. Ahí entendí que ese gesto no era una reacción, era una respuesta. Antes de que pudiera levantarme, el monitor principal mostró una interferencia mínima, un desfase de color, un error tan pequeño que, en cualquier otro contexto, habría pasado desapercibido. Pero yo llevaba años estudiando anomalías y sabía que los errores reales nunca son ruidosos. Acerqué el rostro a la pantalla y vi algo que no figuraba en ningún modelo físico. Capas internas que no correspondían a materia sólida ni a energía conocida. Pliegues, como si el objeto no estuviera construido, sino doblado sobre sí mismo. Alguien desde la cabina de supervisión intentó comunicarse conmigo. Lo supe porque el indicador de llamada parpadeó. No respondí. No por rebeldía, por instinto. Una parte muy antigua de mi cerebro me dijo que no era el momento de introducir más voces. El informe que había firmado minutos antes pasó por mi mente como un eco incómodo. Decía que no había correlaciones históricas, que no existían precedentes comparables, que cualquier similitud con eventos antiguos era una proyección humana, no una evidencia. Lo firmé sin dudar. Siempre firmo sin dudar. El archivo de observación se actualizó solo. Eso no debía pasar. Los permisos estaban segmentados. Nada se abría sin una cadena de autorizaciones que llevaba tiempo y burocracia. Aún así, la pantalla mostró una nueva pestaña, limpia, sin sellos oficiales. El nombre del archivo no era técnico. Era una fecha. Sentí un escalofrío al reconocerla, aunque no entendí por qué en ese momento. No la asocié a ningún evento espacial, no a un impacto, ni a una tormenta solar. La asocié, de forma completamente irracional, a piedra caliente y silencio. Pompeya, no la ciudad que aparece en los documentales, no la versión turística, otra, una que nunca supe cómo había llegado a mi memoria. Mientras el archivo cargaba, volví a mirar al técnico. Seguía de pie, su mano aún en el cuello, sus ojos abiertos, fijos en algo que no estaba en la habitación. El sistema no registraba ninguna anomalía vital. Para las máquinas, él seguía funcionando. El archivo terminó de abrirse. No era un informe. No tenía formato científico. Era un texto continuo, sin autor, sin introducción. La primera línea no explicaba nada, no contextualizaba, solo afirmaba que lo que ocurrió allí fue la primera vez que la humanidad eligió una mentira funcional en lugar de una verdad insoportable. Sentí que alguien estaba evaluando mi reacción.
no desde la Tierra, desde el propio texto. Intenté cerrar el archivo. El comando no respondió. Probé minimizarlo, nada. Era como si el sistema hubiera decidido que yo necesitaba leerlo completo antes de seguir existiendo. En la esquina inferior apareció un comentario adicional, añadido segundos antes. Estaba escrito en latín vulgar, no académico, como el que usan quienes quieren ser entendidos, no respetados. Decía que la espera había terminado, que el ensayo había sido exitoso y que esta vez no habría volcán al que culpar. Fue entonces cuando el técnico, sin mover los pies, giró lentamente el cuerpo hacia el cristal y me miró por primera vez desde que todo comenzó. Y sonrió. No aparté la mirada del técnico cuando el archivo empezó a desplazarse solo. No lo hizo de forma brusca. Bajaba línea por línea, como si alguien estuviera leyendo conmigo, marcando el ritmo. El texto no explicaba su origen ni su propósito. Asumía que yo ya sabía por qué estaba ahí. Y lo peor fue darme cuenta de que, en algún nivel, tenía razón. Siempre nos enseñaron que la historia es un acuerdo. No importa tanto lo que ocurrió, sino la versión que permitió que la mayor cantidad de personas siguiera adelante sin perder la cordura. Eso nos lo repetían en la formación, con palabras más elegantes. Yo lo acepté, lo interioricé, lo convertí en una herramienta. Pompeya fue el ejemplo perfecto. Una tragedia cerrada, delimitada, contenida en una fecha exacta. Un desastre natural sin intención. El Vesubio como antagonista mudo. Nadie a quien culpar, nadie a quien temer después. El archivo decía que esa fue la razón por la que se eligió ese relato. No porque fuera verdadero, sino porque funcionaba. Leí que los primeros testigos no hablaron de fuego ni de temblores previos. Describieron una quietud antinatural, un silencio tan absoluto que algunos pensaron haber quedado sordos. Relataron que los animales se detuvieron antes que las personas, como si hubieran recibido una orden clara. Eso no aparece en ningún libro. También mencionaba que los cuerpos no mostraban señales coherentes de huida, que muchos estaban de pie, realizando tareas cotidianas, que otros parecían haber girado la cabeza al mismo tiempo, como si algo hubiera captado su atención colectiva. Esa parte siempre me había incomodado cuando la estudié años atrás, pero aprendí a justificarla. Les enseñamos a los estudiantes que el miedo paraliza, que el cerebro se bloquea, que no todos corren. Mentira funcional. El técnico detrás del cristal bajó lentamente la mano del cuello. Sus dedos no temblaban, su respiración seguía estable. Me observaba con una atención que no era humana, pero tampoco hostil, más bien evaluadora. El archivo explicaba que, cuando los primeros informes romanos comenzaron a circular, el pánico se propagó más rápido que cualquier enfermedad. No por la muerte, sino por la posibilidad de que hubiera sido provocada, de que algo hubiera decidido intervenir. Eso era inaceptable. Así que se hizo lo único lógico, se corrigió la historia. Se amplificó la erupción posterior, se exageraron temperaturas, se introdujo la ceniza como causa universal, se desacreditó a escribas específicos, tildándolos de místicos, enfermos o inestables. Algunos desaparecieron de los registros, otros cambiaron su versión con el tiempo, no por coerción directa, por supervivencia. Leí que el Vesubio no fue una mentira improvisada, sino una solución elegante. Un evento real utilizado como máscara, la naturaleza como chivo expiatorio perfecto. Mientras avanzaba, sentí una presión creciente en el pecho. No miedo, reconocimiento, como cuando lees algo que siempre supiste, pero nunca te permitiste formular. La pantalla mostró un gráfico comparativo entre Pompeya y otros eventos históricos. Patrones repetidos, silencio previo, desorientación colectiva, testimonios contradictorios que luego se unifican bajo una explicación oficial. Siempre la misma estructura, siempre la misma calma forzada después. El archivo afirmaba que la humanidad no fue engañada. Aceptó. Eso fue lo que más me perturbó. Aceptamos porque la alternativa era admitir que no éramos observadores del universo, sino sujetos de evaluación, que no éramos el tablero, sino las piezas. El técnico golpeó suavemente el cristal una sola vez, no para llamar la atención, para marcar un punto.
Comprendí entonces que el archivo no estaba ahí para informarme, estaba ahí para medir cuánto tardaba en entender, cuánta resistencia ofrecía antes de alinearme con la versión correcta. Y cuando llegué al final de la sección, apareció una frase resaltada, escrita en un tono mucho más familiar que el resto. Decía que la segunda historia siempre debía ser contada mejor que la primera, porque la próxima vez no todos olvidarían tan fácilmente. Y en ese instante, las luces del centro bajaron de intensidad, como si el edificio entero estuviera conteniendo la respiración. El descenso de las luces no fue uniforme. Algunas zonas del centro permanecieron iluminadas, otras quedaron en una penumbra quirúrgica, diseñada para que nada pareciera accidental. Reconocí el patrón. No era un fallo energético, era una simulación de normalidad. La mentira siempre se siente así cuando empieza a perfeccionarse. El archivo avanzó a una nueva sección sin que yo tocara nada. Esta vez no hablaba de Pompeya, hablaba de nosotros aprendiendo. Después del primer encubrimiento, según el texto, se creó algo que nunca fue nombrado oficialmente. No una organización visible, sino un consenso silencioso entre poder, ciencia y relato. Una estructura que no necesitaba existir en papel porque existía en decisiones repetidas. Cada vez que el cielo hacía algo inexplicable, elegíamos una causa familiar. Cada vez que la gente hacía demasiadas preguntas, les dábamos una historia redonda, con principio, clímax y cierre. Nada que quedara abierto, nada que invitara a mirar de nuevo. El archivo enumeraba eventos que yo conocía demasiado bien. Tunguska fue una explosión aérea. El invierno del siglo VI fue volcánico. Las desapariciones masivas en ciertas islas fueron migraciones fallidas. Siempre algo natural, siempre algo que no vuelve. Mientras leía, sentí que el técnico ya no estaba observándome. Su mirada había perdido foco, como si ahora él también estuviera leyendo algo interno, una instrucción que yo no podía ver. El archivo mostraba diagramas comparativos, no de impactos ni de erupciones, sino de comportamiento humano posterior. Medía estabilidad social, obediencia, velocidad de aceptación del relato oficial. No se analizaba la tragedia, sino la reacción a la mentira, y ahí apareció mi primer nombre. No completo, solo una inicial y un identificador numérico. Aún así, lo reconocí. Era el formato que usábamos en evaluaciones internas de perfil psicológico, el tipo de documentos que nunca salen del sistema. Decía que yo pertenecía a la segunda generación, los que no estuvieron en Pompeya, los que no vieron el error original, los que crecieron creyendo que el encubrimiento era simplemente cómo funciona el mundo. Leí que mi función no era descubrir la verdad, sino hacerla digerible cuando fuera necesario, convertir lo intolerable en algo que sonara razonable, estadístico, controlable. Eso explicaba muchas cosas. ¿Por qué siempre me asignaban los comunicados delicados? ¿Por qué mis informes calmaban incluso cuando no decían nada concreto? ¿Por qué nunca dudé realmente al firmar documentos que minimizaban lo inexplicable? El archivo no me acusaba, me felicitaba. Afirmaba que la mentira había evolucionado. Ya no era solo ocultar, sino entrenar a la humanidad para no querer saber, para rechazar activamente cualquier versión que rompiera la sensación de control. Ahí entendí algo que me heló la sangre. El objeto en órbita no necesitaba destruir ciudades. Solo necesitaba observar cómo reaccionábamos a la información correcta. Un gráfico final apareció en la pantalla. Mostraba una curva ascendente. Cada evento histórico hacía a la especie más eficiente aceptando narrativas falsas, más rápida en ridiculizar alternativas, más agresiva con quienes dudaban. La mentira ya no era impuesta, era defendida. El técnico dio un paso atrás por primera vez desde que todo comenzó. No porque quisiera alejarse, sino porque algo lo había liberado de su postura. Su cuerpo recuperó autonomía, pero su expresión no volvió a ser humana. Supe entonces que él no era una víctima, era una demostración. El archivo cerró esa sección con una observación final, escrita en un tono clínico, que me resultó insoportablemente familiar. Decía que el verdadero éxito de Pompeya no fue ocultar lo que ocurrió, sino asegurarse de que, cuando regresaran, nadie creyera a quienes lo vieran. Y justo cuando terminé de leer esa frase,
Todas las pantallas del centro mostraron el mismo mensaje sincronizado, no una advertencia. Una pregunta. Preguntaba si esta vez volveríamos a elegir la historia fácil, y antes de que pudiera responder, comprendí que ya lo habíamos hecho. El primer recuerdo no llegó como una imagen, llegó como una certeza incómoda. Yo ya había estado aquí antes, no en este edificio exactamente, no en esta noche, pero sí en este punto del tablero. Lo supe del mismo modo en que uno sabe que una palabra está mal escrita antes de comprobarla. No era intuición, era reconocimiento. El archivo volvió a abrirse solo, pero ya no mostraba texto histórico ni gráficos impersonales. Mostraba fragmentos, clips incompletos, evaluaciones psicológicas redactadas con mi estilo, mi cadencia, mi manera de rodear las cosas importantes sin nombrarlas del todo. No recordaba haber escrito nada de eso. Leí observaciones sobre sujetos expuestos a anomalías narrativas. Personas que habían visto algo incompatible con la versión oficial y aún así continuaban funcionando. El texto analizaba qué tipo de relato era necesario para que aceptaran la mentira sin quebrarse. En varias páginas aparecía una recomendación recurrente atribuida a mí. No negar frontalmente, sino ofrecer una explicación alternativa suficientemente compleja como para cansar al oyente. Convertir la duda en fatiga. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier amenaza, porque era exactamente lo que había hecho durante años. El archivo mostraba una grabación borrosa. Una sala distinta, más pequeña, sin ventanas. En ella aparecía yo, más joven, hablando con alguien fuera de cuadro. No podía oír el audio, pero no lo necesitaba. Reconocí el gesto de mis manos, la pausa calculada antes de asentir, la forma en que inclinaba la cabeza cuando quería parecer comprensivo. Estaba explicando por qué no debíamos usar la palabra entidad, por qué fenómeno era más aceptable, por qué evento tranquilizaba más que intervención. Yo mismo había ayudado a construir el vocabulario de la negación. El técnico detrás del cristal ya no estaba allí. No lo vi marcharse, simplemente no estaba. En su lugar, el reflejo del vidrio me devolvía mi propia imagen, distorsionada por la luz baja. Por un segundo, tuve la sensación absurda de que el gesto de la mano en el cuello era mío. El archivo pasó a una sección marcada como recuperación de memoria autorizada. Eso no debía existir. Sentí un leve mareo, seguido de una claridad cruel. Recordé reuniones que nunca registré conscientemente, decisiones tomadas con la convicción de que eran necesarias, incluso éticas. Recordé haber defendido la idea de que la verdad completa podía ser más destructiva que cualquier mentira bien diseñada. Recordé Pompeya no como historia, sino como modelo. Y entonces apareció algo nuevo. Un informe fechado en el presente, con una nota añadida minutos atrás. Decía que el objeto en órbita no estaba transmitiendo información nueva. Estaba reactivando protocolos antiguos. Comprendí que mi función nunca fue descubrir qué era aquello que vino del espacio. Mi función era evaluar si la humanidad seguía siendo capaz de mentirse a sí misma de forma eficiente. El objeto no necesitaba armas. Nos tenía a nosotros. Un mensaje interno llegó a mi terminal. No contenía órdenes explícitas. Solo confirmaba que, si era necesario, se emitiría una explicación preliminar al público en las próximas horas. Algo relacionado con una anomalía atmosférica de origen solar. Algo creíble. Algo repetible. Leí el borrador y sentí una calma horrible. Era bueno. Demasiado bueno. Me di cuenta entonces de que la verdadera prueba no era si el objeto atacaría, sino si yo volvería a hacer mi trabajo. El archivo cerró todas las secciones de golpe, excepto una última línea, escrita con mi nombre completo por primera vez. Decía que la corrección no se aplicaría al planeta, se aplicaría a los narradores, y en ese instante sentí que algo muy lejos de la Tierra había terminado de tomar una decisión. El centro volvió a llenarse de actividad sin que nadie diera la señal. Pantallas encendiéndose, sistemas reiniciándose, mensajes internos circulando con una eficiencia casi elegante. Todo parecía indicar que habíamos superado una crisis menor, una anomalía contenida. Un susto técnico, el tipo de noche que luego se resume en una nota al pie. Eso fue lo que más me inquietó.
La calma no era alivio, era cumplimiento. El objeto seguía ahí arriba, pero ya no ocupaba titulares internos ni generaba discusiones. Su presencia había sido reclasificada como en observación pasiva, una etiqueta que conocía demasiado bien. Significaba que no debíamos mirarlo demasiado tiempo seguido. Recibí la versión final del comunicado oficial, no como borrador, sino como texto cerrado, aprobado, listo para ser distribuido si algún satélite civil captaba algo extraño. Hablaba de una interacción solar inusual, de lecturas magnéticas fuera de rango, de fenómenos perfectamente naturales aunque poco frecuentes. Mientras lo leía noté algo sutil. El comunicado no negaba nada concreto, solo dirigía la atención. Eso era nuevo. Antes las mentiras se construían como muros, ahora eran caminos. No te impedían pensar algo, te guiaban para que no pensaras otra cosa. El archivo que había desaparecido dejó un residuo en mi mente. Frases sueltas, datos que no podía comprobar, pero tampoco olvidar. Sobre todo, una idea insistente. El objeto no estaba esperando órdenes desde su origen. Estaba esperando una señal de nosotros. Los sensores comenzaron a registrar cambios en patrones de sueño a escala global. Nada alarmante por sí solo. Un aumento estadístico de despertares simultáneos, personas que describían la misma sensación vaga, haber olvidado algo importante justo antes de despertar. El comité pidió que no se asociaran esos datos con el evento en órbita. Dijeron que era ansiedad colectiva, el tipo de ansiedad que siempre aparece cuando los medios insinúan amenazas invisibles. Yo asentí, otra vez, pero empecé a entender la lógica completa. Pompeya no fue un castigo ni un ataque, fue una corrección mínima, un ajuste fino para ver si éramos capaces de reconstruir una realidad estable después de que se nos demostrara, aunque fuera brevemente, que no controlábamos nada. Habíamos pasado la prueba, demasiado bien. El objeto descendió un poco más, no en distancia física, sino en relevancia perceptiva. Los instrumentos decían que estaba más cerca. Mi mente decía que estaba más presente. Los informes neurológicos empezaron a llegar. Microalteraciones en regiones asociadas con la toma de decisiones morales. Cambios imperceptibles, pero consistentes, como si alguien estuviera afinando un instrumento colectivo, no para controlarnos, para optimizarnos. El mensaje que más me perturbó vino de un analista junior, alguien que aún no había aprendido a callar ciertas preguntas. No lo citaba directamente, pero sugería que el objeto parecía reaccionar mejor cuando las narrativas oficiales se aceptaban sin fricción, como si la obediencia fuera un lenguaje. El comité archivó ese comentario como especulación. Yo no. Empecé a preguntarme qué pasaría si, por primera vez, la historia oficial no se emitiera. Si el silencio reemplazara a la mentira, si dejáramos a la gente enfrentarse a lo inexplicable sin guía. El archivo había insinuado que eso era lo que realmente se estaba evaluando ahora. Pero también había advertido que el margen de error era mínimo. Las pantallas mostraron una nueva lectura. El objeto había alcanzado sincronía total con los patrones humanos. No necesitaba bajar más. Ya estaba donde quería estar. Sentí entonces una presión familiar detrás de los ojos, más intensa que antes. No dolor, una invitación. Comprendí que pronto tendría que elegir entre dos formas de manipulación. Decir la mentira correcta o decir una verdad diseñada para destruir la estabilidad. Y por primera vez desde que todo comenzó, no supe cuál de las dos opciones era más peligrosa. Porque el objeto no estaba observando al planeta, estaba observando mi decisión. La decisión no llegó como un acto heroico, llegó como cansancio. Años de elegir palabras seguras, de suavizar bordes, de convertir lo incomprensible en algo tolerable, habían dejado una huella profunda. Me di cuenta de que no estaba decidiendo entre verdad o mentira, sino entre control y azar. Y el azar siempre ha sido lo único que el ser humano no sabe narrar. El objeto emitió su primer cambio perceptible. No fue una señal visible ni un sonido. Fue una variación simultánea en millones de microdecisiones humanas. Los sistemas lo detectaron como ruido estadístico, pero yo lo sentí como un tirón interno,
como si una idea que estaba a punto de formarse fuera desviada suavemente hacia otra más cómoda. Ahí entendí la amenaza real. No iba a destruir ciudades, no iba a borrar civilizaciones, iba a eliminar la posibilidad de desobedecer sin saber por qué. Pompeya no fue un experimento de muerte, fue un experimento de pausa, de interrupción breve para medir cuánto tardábamos en aceptar una historia que nos permitiera seguir viviendo sin cuestionar demasiado. Ahora, la corrección era más sofisticada. No necesitaban detener cuerpos, bastaba con orientar voluntades. Recibí la autorización final para emitir el comunicado. No una orden directa, sino algo peor, una validación implícita de que yo sabría qué decir, que siempre sabía qué decir. El sistema confiaba en mí porque yo nunca había fallado. Abrí el canal de grabación. La cámara se activó. El indicador rojo no parpadeaba, permanecía fijo, sólido, estable, como todo lo que está a punto de volverse irreversible. Empecé a hablar. Usé el tono correcto, el ritmo que tranquiliza, la estructura que guía sin imponer. Expliqué que no había peligro inmediato, que los fenómenos observados entraban dentro de variaciones conocidas, que la historia estaba llena de eventos malinterpretados por miedo. Mientras hablaba, comprendí algo con una claridad brutal. Cada palabra que pronunciaba reforzaba la sincronía del objeto con la humanidad. No porque creyéramos el mensaje, sino porque queríamos creerlo. El objeto reaccionó. Los sensores mostraron una estabilización perfecta. La frecuencia se volvió constante, satisfecha. En ese momento supe que habíamos perdido, no porque nos dominaran, sino porque habíamos demostrado ser compatibles. Terminé el mensaje con una frase cuidadosamente neutra, una que había usado antes en otros contextos, algo sobre aprender del pasado sin dejarnos dominar por él, algo que cerraba la narrativa con suavidad. La transmisión se cortó sola. No hubo aplausos ni confirmaciones, solo un silencio pesado distinto al anterior, un silencio de resolución. Entonces apareció el último archivo. No se abrió en la pantalla, se abrió en mí. Recordé Pompeya completa, no como evento sino como sensación. La pausa súbita, la atención colectiva dirigida hacia el cielo, la certeza de estar siendo evaluados. Recordé que algunos, muy pocos, habían sentido el impulso de resistirse, de correr, de gritar. Ellos fueron los únicos que murieron. No por castigo, por incompatibilidad. El objeto comenzó a alejarse lentamente, como quien se retira de una habitación después de confirmar que todo está en orden. No había necesidad de quedarse. La corrección estaba hecha. El comité celebró en privado. Los sistemas volvieron a la normalidad. Los medios repitieron la versión oficial sin fricción. La humanidad siguió adelante, ligeramente más alineada, ligeramente más tranquila, demasiado tranquila. Escribo esto ahora porque es lo único que aún no pueden corregir del todo. La duda plantada tarde, la sospecha que llega cuando ya no sirve para organizar resistencia, pero sí para dejar un rastro. Si alguien lee esto y siente que algo no encaja del todo, que las explicaciones siempre llegan demasiado rápido, que la historia oficial funciona demasiado bien, entonces entenderá Pompeya por primera vez. No fue un volcán, no fue un castigo. Fue la prueba de que cuando el momento llega, siempre elegimos la historia que nos permite dormir. Y ahora que algo vino del espacio y decidió que somos aceptables, la verdadera pregunta no es qué hará después, es que ya no somos capaces de hacer nosotros. Porque si mañana dicen que todo está bajo control, ya sabes exactamente qué significa. Y sabes que la partida no terminó. Solo quedó fijada